Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario miércoles y yo estoy aquí como cada semana para platicarles acerca de temas financieros. Y fíjense que me han estado preguntando a través de mis redes, me han hecho más bien varias preguntas acerca de este tema que vamos a platicar hoy, que es si es que conviene o qué tienes que saber para poder contratar un seguro de gastos médicos mayores. Es una de las principales preguntas y básicamente muchas me lo preguntan porque pues justamente derivado de todo lo que pasó en la pandemia, pues se incrementaron las ventas de este tipo de productos y pues muchas personas siguen pensando que tal vez sea una buena idea comprar un seguro de gastos médicos y también porque hay muchísimas personas que ya sea que son independientes o que en sus trabajos no cuentan con acceso al seguro social, pues me preguntan, oye, ¿será buena idea contratar un seguro de este tipo? Y básicamente el día de hoy a lo que me quiero enfocar es a explicarles ¿cuál es la finalidad de contratar un seguro de gastos médicos y qué condiciones son las que se tienen que tener y qué tienes que revisar a la hora de contratarlo? Y con esto espero que tú puedas decidir de acuerdo a tus finanzas personales, de acuerdo a tu presupuesto, a tu situación económica y a las necesidades que tú tienes, si es que te conviene o no comprar el seguro de gastos médicos mayores. Entonces, pues vamos a empezar. Les platico un poquito que algo que tiene como finalidad o la principal razón de ser de un seguro de gastos médicos mayores es que la atención médica privada tenga un costo más accesible. Y esto es súper importante porque lo que quiere decir esto es que el que tú tengas un seguro de gastos médicos mayores no hace que tú ya no tengas que pagar nada en caso de que te accidentes o te enfermes. Lo único que va a hacer el seguro es que en lugar de que tú tengas que pagar una cuenta enorme, entonces ahora el golpe te salga muchísimo más barato, ¿no? Entonces desde ahí hay que pensar que aunque tengamos la póliza y tengamos la posibilidad de pagar la póliza, de todas maneras necesitamos hacer un ahorrito para cuando tengamos que usar el seguro. Ahorita les voy a platicar más a detalle qué es ese ahorrito que tienen que hacer, pero es la primera base que tienen que pensar. Si ustedes dicen, oye, no, a mí apenas si me alcanza para pagar la póliza, entonces el seguro de gastos médicos no es para ti, ¿vale? Y bueno, se llama gastos médicos mayores porque tiene la idea o el objetivo también de atender enfermedades que sean mayores. ¿Y cómo se determina una enfermedad mayor? Básicamente tiene que ver con tu presupuesto. Vamos a suponer que dentro de tu póliza tú tienes hay un concepto ahí que tú eliges dentro de la póliza que se llama deducible, en el que tú pones un monto, ¿no? Que vamos a poner en promedio 10,000 pesos. El seguro va a determinar que cualquier enfermedad que cueste menos de 10,000 pesos no es una enfermedad que se va a cubrir como un gasto médico mayor. Significa que es un gasto médico menor, es decir, que tú solito lo puedes pagar. Cuando ya es una enfermedad que en lugar de 10,000 pesos te cuesta 100,000, el seguro dice, ok, aquí sí ya estamos hablando de cosas mayores. O sea, una gripita no te la voy a cubrir, pero una hospitalización por otra cosa sí. O una enfermedad que requiere un tratamiento mucho más caro, sí. Esto es muy importante porque también es común, digo, yo tengo una cédula de agente de seguros y me dedico también a asesorar a personas en seguros y muchos de mis clientes, bueno, pues llegan y me dicen, oye, es que yo quiero el seguro para que me dé descuentos con el doctor, para que si tengo una gripita me la atiendan y este tipo de seguros no funcionan así, o sea, sí te pueden dar un descuentito, pero la función principal del seguro no es que tú te atiendas algo muy tranquilo, ¿no? Simplemente está hecho para que si tú llegas a tener alguna emergencia más grande, el seguro te pueda apoyar con la diferencia. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplito. Ahora, ¿qué me cubre un seguro de gastos médicos? Vamos a suponer que ya medité y dije, ok, ya estoy consciente de que el seguro no me va a pagar todo lo que se gaste en mi enfermedad. Estoy dispuesta a hacer mi ahorrito para pagar lo que a mí me toque. ¿Pero qué me va a cubrir o qué me incluye el costo de la póliza? El seguro te va a cubrir todo lo que sea necesario para resarcir la salud de acuerdo a lo que hayas tenido, ¿no? Un accidente o alguna enfermedad. Y te va a cubrir tratamientos, medicamentos, estudios de laboratorio, material de curación, gastos de hospital, los honorarios del doctor, todo lo que sea necesario para que tú puedas volver a ser sano. Y aquí este detalle es muy importante porque hay ciertos gastos que no se van a cubrir.
porque pues no tiene nada que ver con la enfermedad que tú tienes, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me caí y me tienen que operar la pierna. Entonces fue un accidente y todos los gastos que sean necesarios para que me operen la pierna van a estar cubiertos, ¿no? El quirófano, el anestesiólogo, el doctor que opera, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Pero el doctor que opera, las banditas, los curitas, todo. Pero, ¿qué crees? Ahorita, dentro de los protocolos que tienen los hospitales para poderme operar, es que se me tiene que hacer una prueba para ver que no tenga COVID. Eso ya es algo que al menos aquí en la Ciudad de México está implantado. Esa prueba COVID no va a estar cubierta dentro del seguro de gastos médicos porque no tiene absolutamente nada que ver con tu padecimiento o con la razón por la que yo voy a utilizar el seguro. Y entonces eso también va a implicar que tú necesites tener un ahorro adicional para todos esos gastos que no te va a cubrir el seguro. Y entonces me van a decir, y entonces si no me va a pagar todo, ¿para qué quiero el seguro? Y regreso al primer punto. Esto está hecho para cubrirte. Si en lugar de que me hubieran operado la pierna, a lo mejor yo tuviera cáncer, entonces pues un tratamiento por cáncer, les puedo decir que es de las cosas más caras que hay. O sea, yo tengo un par de clientes que desafortunadamente están pasando por ese momento y les puedo decir que más o menos en 6 meses ya llevan gastados en el seguro no menos de 800,000 pesos, ¿no? Entonces está hecho para cuando tienes un momento así y a lo mejor de la cuenta total que eran 900,000 pesos, al asegurado le tocaron 100 y al asegurador 800. Ahí es un buen trato para ambas partes. Pero digamos que solamente se cubren las cosas que vienen derivados de esa enfermedad. En este caso, las pruebas COVID. Oye, si te dijeron, oye, sí, pero adelgázate antes, para que te pueda operar, pues eso no tiene nada que ver con la pierna. O sea, tú ya venías malita, ¿no? O sea, tú ya venías así. Entonces, es muy importante que lo consideren para que no se vayan a llevar sorpresas. Esto que les estoy platicando es el general de cómo funcionan los seguros de gastos médicos. Cada aseguradora tiene sus lineamientos particulares, pero este es el general. En el general, siempre se te van a cubrir solamente las cosas que tengan que ver con la cosa que estás diciendo que tienes, ¿no? Y obviamente se tiene que avalar con un médico especialista en lo que te están diciendo. Ahora, ya les decía que no les cubre ninguna cosa que no tenga que ver con el padecimiento o el accidente que tuvieron. Pero otra cosa sí que esta es la de las cosas más importantes que les quería decir, es que un seguro de gastos médicos no te va a cubrir nunca ninguna enfermedad, accidente, padecimiento, operación que tú hayas necesitado o te hayas enfermado previo a la contratación del seguro. Es muy común que en la página me escriban y me digan, oye Gaby, quiero un seguro de gastos médicos. Y les pregunto, ¿y para qué? Es que, ¿qué crees? Ayer me detectaron cáncer y quiero comprar un seguro para que me lo cubra. Y pues desde ahí ya vamos mal. Los seguros de gastos médicos se tienen que contratar cuando tú estás sano. Ninguna aseguradora te va a asegurar cuando ya estás enfermo. Y de verdad, cuando se los he dicho, hay personas que hasta me lamentan así de, entonces, ¿para qué los quiero? Es que realmente el ejemplo más simple que les puedo dar es como el coche. Tú no aseguras tu coche ya que se chocó. Tú aseguras tu coche cuando está bien, por si chocas, entonces el seguro te paga el coche. En el seguro de gastos médicos pasa lo mismo. Tú te aseguras sano y si te chocas o te caes o te enfermas, pues el seguro pueda pagarte una parte del tratamiento que tú tienes que tomar. Pero es súper excluido todas las enfermedades que tú ya tengas previo a la contratación. Es muy importante porque de repente me dicen, es que no me pagó el seguro. Pues no te pagó porque esa enfermedad ya la tenías previo a la contratación. Entonces es muy importante este punto. Tampoco la mayoría. Hay algunos ahí que por condiciones aseguradoras particulares que podrían cubrirlo, pero en general ningún seguro de gastos médicos les va a cubrir ningún tratamiento ni procedimiento preventivo ni estético. Les voy a poner un ejemplo común. Oye, estoy gordita, ¿no? Y entonces el doctor me dice, oye Gaby, hay que ponerte un balón gástrico para que adelgaces porque no te vaya a dar diabetes por gorda. Y entonces yo voy y le digo al seguro, me tienen que operar porque estoy gorda. El seguro va a decir, a ver, eso es preventivo. Te tienes que operar para que no se te complique la diabetes porque tienes que bajar de peso. Pero eso es totalmente preventivo. O sea, ahorita no tienes nada más que estar gorda. Y aunque es un dilema ahí si ser gordo es una enfermedad o no, pues para efectos de en general los doctores y las aseguradoras, estar gordita no es ningún pecado ni ninguna enfermedad.
Que ser gordita te provoque enfermedades, eso es otra cosa. O sea, por ser gordita puedo ser diabética, eso sí, pero la diabetes ya es una enfermedad. Ahora, no porque me diga el doctor que es bueno que me operen para dejar de ser gordita, significa que el seguro me lo va a pagar. El seguro va a decir, yo te voy a pagar cuando ya tengas una enfermedad. Si tú ya tienes diabetes y es súper necesario que por diabetes te hagan algo, sí te lo voy a pagar, pero antes no. Tampoco va a cubrir en general ningún padecimiento que sea estético o ninguna cosa que sea estética. O sea, me quiero operar porque me quiero poner más sabrosa, eso está totalmente excluido, ¿no? Incluso dentro de un mismo problema que tú puedas tener de salud, hay ciertas cosas que son estéticas. Por ejemplo, me caí y me rajé aquí toda la cara. Entonces, pues lo que va a cubrir el seguro es la limpieza de mi herida, me van a suturar, me van a dar medicamento, antibióticos, todo eso me lo va a cubrir el seguro. Pero cuando el doctor me diga, mira, te voy a dar esta pomadita para que se te quite la cicatriz, eso es estético. O sea, tú podrías vivir con tu cicatriz sana y sin ningún problema. Entonces, hay ciertas cosas que no solamente el evento en sí tiene que ser estético, sino que hay ciertas cosas que son estéticas porque son estéticas. O sea, una rajada, pues el seguro dice, qué mal pedo, pero la implicación de que tú tengas esa rajada en la cara es psicológica, no es física. Y nosotros no cubrimos cosas que son de origen psicológico, ¿no? Entonces, si tú quieres quitarte la cicatriz, tú cómprate la crema, el seguro solamente te va a pagar las cosas que sean necesarias para que tú puedas estar sana. Si ya estás sana, aunque estés fea, así, al seguro no le importa. Y eso también tómenlo mucho en cuenta. Y platíquenlo con sus doctores, porque aquí hay siempre una lucha entre, pero el doctor me dijo que era necesario. Pues sí, pero médicamente no es necesario, ¿no? Entonces es muy importante que ahí se pongan truchas, porque si no, hay muchas cosas que van a tener que gastar y ustedes las van a tener que pagar si no las platican previos con sus doctores. Y bueno, otra cosa que no cubre es ninguna enfermedad que yo me provoque. Oye, yo me corté la mano, o sea, yo solita porque estoy loca me amputé la mano y quiero que me pague los gastos de la compostura del seguro. Ah, pues eso no está cubierto. Padecimientos que son enfermedades realmente, pero tienen un origen psicológico que tú te los provocas, muchas veces la mayoría de las pólizas también te los excluyen, como puede ser anorexia y bulimia, son enfermedades que tienen un trasfondo psicológico y tú te provocas todo lo malo que te pueda dar de no comer, vomitar y todo eso. Todo ese tipo de enfermedades están excluidas de la mayoría de los seguros. Y bueno, ya como les había dicho, nada que no tenga que ver con lo que según te pasó, así. Ahora, luego me dicen, oye, recordemos que ya tenía cáncer y quería contratar el seguro, ¿no? Y luego me dicen, oye, pero ¿y si le digo al seguro que no tengo nada? ¿Cómo se van a dar cuenta, no? Y bueno, aquí es un chismesote. De entrada, los seguros, pues ya no nacieron ayer, ¿no? Los seguros saben que tú tienes la posibilidad de decir que no tienes nada. Y hay que partir de un concepto que tienen los seguros, que los seguros son contratos que están catalogados como seguros de buena fe. Esto quiere decir que la aseguradora te va a preguntar, oye Gaby, ¿tú tienes alguna enfermedad? Y yo le voy a decir no. Y entonces la aseguradora me va a creer. Pero en el momento en el que yo haga mi reporte, entonces va a investigar. Y la primera cosa que les quiero decir que es muy importante es que si ustedes ya utilizaron alguna póliza de gastos médicos, ya sea de su trabajo, de cuando su mamá trabajaba y ustedes eran chiquitos, de que compraron una y utilizaron la póliza para algo, les quiero decir que todo eso deja un registro que pueden ver todas las demás aseguradoras. Entonces, cuando tú le dices a la aseguradora que no tienes nada, la aseguradora va a ir a esa lista a ver si de verdad nunca has utilizado una póliza de gastos médicos. Entonces, es muy común que me dicen, no, yo nunca tuve nada. Bueno, ahí va la aseguradora y dice, oye, hace 3 años cobraste a través de una póliza de otra aseguradora tal enfermedad. Entonces me estás mintiendo. Entonces es muy importante que seamos honestos porque al final no sirve de nada pagar una póliza porque pues o después te van a decir que ya sabían que tú tenías algo, o también existe una cosa que se llaman periodos de espera de enfermedades. Las aseguradoras ya se dieron cuenta que hay ciertas enfermedades para las cuales la gente miente, ¿no? O sea, ya saben, después de tantos años de vender seguros, ya saben que, por ejemplo, las mujeres compran las pólizas para cobrar maternidad, el seguro de maternidad. Entonces, lo que dicen es, ok, como yo sé que nada más la vas a comprar para eso,
¿cómo garantizo que no estés embarazada cuando me compras la póliza? O sea, que al menos te tomes la molestia de planearlo, ¿no? ¿Cómo garantizo eso? Ok, pues a partir de que me contrates la póliza, te voy a poner un periodo de espera. Este periodo de espera significa que si antes de ese periodo te embarazas o tienes a tu bebé, no te lo voy a pagar. En maternidad en particular, lo que hicieron fue ponerle 10 meses al periodo de espera. Entonces, a menos que te aguante el chamaco, no puedes llegar embarazada a contratar la póliza porque un niño no aguanta 10 meses para nacer, ¿no? Entonces, hay muchísimas enfermedades que tienen ese periodo y con eso buscan garantizar que tú no tenías esa enfermedad, ¿no? Hay ciertos tipos de cáncer que ya saben que no se desarrollan en un día, ¿no? O sea, que a lo mejor el hecho de que ya tengas un síntoma pudo derivar en que fuera una enfermedad silenciosa y que tuvieras a lo mejor 1 año o 2 años sin que te dieras cuenta, y entonces tienen un periodo de espera en el que dice, si ese cáncer te sale antes de 1 año, no te lo voy a pagar, porque si te sale antes de 1 año, médicamente está probado que ya lo tenías antes de contratarme la póliza, ¿no? Entonces, lo más importante que tienen ustedes en una póliza de gastos médicos es la fecha de antigüedad, cuando ustedes contratan la póliza. O en el caso de los que tienen la prestación del trabajo, también las pólizas de trabajo tienen una fecha de antigüedad. Esa fecha lo que determina es cuándo una enfermedad es preexistente. O sea, si yo contrato mi póliza hoy, voy a poner cualquier fecha, ¿no? Si yo contraté mi póliza el 1 de enero de 2022, entonces lo que significa es que cualquier enfermedad que me haya dado previo al 1 de enero de 2022 no me la van a cubrir. Nunca, jamás. Cualquier enfermedad que se me genere después de esa fecha me la van a cubrir. Entonces es muy importante porque sobre esa fecha se van a considerar los periodos de espera. Los periodos de espera, hay unos padecimientos que tienen 6 meses de periodo de espera, otros que tienen 1 año, 2 años. Los más largos son 4 años. O sea, si ya tienes más de 4 años con tu póliza, cuídala porque ya ahí ya te van a pagar básicamente todo. En el caso particular, por ejemplo, de COVID, hay aseguradoras que te cubren COVID desde el día 1 y hay aseguradoras que te dicen, no, yo tengo que garantizar que no me lo estás contratando porque ya te estás muriendo. Entonces, te voy a dar 30 días de periodo de espera. Lo que significa es que si te da COVID en los primeros 30, para mí no existe. O sea, no te la voy a pagar, ¿no? Considérenlo porque yo sé que tal vez alguna gente de seguros me esté escuchando también y yo sé que siempre les explicamos todo esto de las asesorías, pero pues al momento, y eso lo hacemos todos, o sea, no solo los que compramos seguros. Según tú entendiste todo el contrato, sí, jajaja, cuando te pasa es cuando dices, nada, a mí nadie me dijo que no me iban a pagar y así, ¿no? Entonces, todos somos así. En el contrato del teléfono, en el internet, en todo somos así. Y bueno, ya platicamos ahorita de qué cubre el seguro, qué no me cubre el seguro, cuál es la finalidad del seguro. Pero, ¿cómo funciona realmente el seguro? O sea, ya pagué mi póliza, que ahorita les voy a decir más o menos cuál es el costo de una póliza de gastos médicos, pero más o menos ya la pagué y vamos a suponer que ya me enfermé. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Las pólizas tienen 2 valores dentro del contrato que si ustedes la van a contratar, ustedes eligen estos parámetros. Si ya se los dieron en el trabajo, pues nada más revisen en su póliza qué dice, que es el deducible y el coaseguro. El deducible siempre es un monto, o sea, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 es un monto. Y el coaseguro es un porcentaje, 5, 10, 15, 20%. El deducible, les decía hace rato que lo que indica es a partir de dónde la aseguradora va a empezar a cubrir. Entonces, en el ejemplo de los 10,000 pesos, significa que si la enfermedad cuesta menos de 10,000 pesos, esa enfermedad el seguro no la va a pagar. Pero cuando te gastas más de 10,000 pesos en una enfermedad o en un accidente, el seguro ya va a empezar a pagar. Pero tienes que considerar que el deducible es el monto que tú siempre vas a poner. O sea, si la cuenta son 100,000 pesos de tu enfermedad, vamos a suponer que fuera que una apendicitis, ¿no? Si tú te gastas 100,000 pesos en una operación de apendicitis, tienes que considerar que tú siempre vas a pagar los 10,000 pesos de deducible, siempre. Entonces, ahí empezamos a ver cuánto es el ahorro que tenemos que tener para utilizar el seguro. Necesitamos al menos siempre tener el monto de deducible de la póliza. En pólizas que uno contrata por fuera, los deducibles empiezan en 10,000 pesos. En pólizas que te dan las empresas, hay algunas que tienen desde 5,000 a 6,000 pesos de deducible. Pero pues si se fijan, o sea, no es un monto así chiquito, ¿no? O sea, sí tienes que tener un ahorrito. Y el coaseguro es realmente la parte que también te toca pagar a ti,
que es la diferencia entre lo que te gastaste menos el deducible. O sea, si yo me gasté 100,000 pesos y mi deducible es de 10, yo pago 10 y quedan 90,000 pesos que alguien tiene que pagar. De esos 90,000 pesos que quedan, cuando mi coaseguro es por ejemplo, el 10%, significa que de esa diferencia yo tengo que pagar el 10%. Y el seguro está hecho para cubrir el otro 90%. Entonces, en resumen, en ese ejemplo, gastamos en la enfermedad 100,000 pesos. A mí me tocaron 10,000 del deducible. Después, de los 90 que quedaban, a mí me tocó el 10%, que son 9,000 pesos. Entonces, a mí me va a tocar pagar de esos 100,000, 19,000 pesos. Y la diferencia la va a pagar el seguro, que la diferencia son 81,000 pesos. Espero que me haya explicado, porque yo sé que no lo están viendo así tal cual en números, pero pues si no, repásenlo, y si no, pues mándenme las dudas, ¿no? Pero si se fijan, es muy importante porque además, o sea, en esta cuenta, que es una cuenta chiquita para un hospital privado, en una enfermedad chiquita, o sea, que es una apendicitis sin problemas en la pura operación y en un día de hospitalización, te gastas 100,000 pesos en un hospital privado. Entonces, sin problema, tú tienes que considerar que el pago de tu póliza más al menos un pago de 19,000 pesos entre deducible y coaseguro. El deducible y coaseguro se paga cada vez que tienes una enfermedad o un accidente. Entonces, si a mí me operaron por apendicitis y pagué mi deducible y mi coaseguro, mis 19,000 pesos, los pago. Pero oye, ¿qué crees? Después ando bien achacosa y me tuvieron que operar de la vesícula. Ah, bueno, para vesícula tienes que pagar tu deducible y tu coaseguro y así. Entonces, más los gastos que no estén cubiertos por la aseguradora, porque si te hicieron prueba COVID, pero por si pediste una cama extra, pero por si cualquier cosa que te hayan puesto que no tenía que ver con la apendicitis, oye, pues que si aprovecharon para hacerme ahí una shineada mientras me operaron la nariz, bueno, eso no está cubierto, eso lo vas a tener que pagar tú. Y bueno, ahora sí, la parte más importante, más o menos, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos? Hay muchos tipos, muchas aseguradoras, muchos factores que pueden influir en el costo, pero principalmente los 3 factores que más influyen dentro, bueno, 4 de hecho, los 4 factores que más influyen dentro del costo de la póliza es 1, tu edad. Mientras más grande seas, más te va a costar el seguro de gastos médicos. Y no importa que lo contrates ahorita, la póliza de gastos médicos siempre va a tender a subir de precio aunque ya la tengas. O sea, no se pacta el precio, no porque la compres a los 20 significa que siempre vas a pagar lo mismo. La aseguradora te va a dar un precio cuando tienes 20, otro precio cuando tienes 21 y así hasta otro precio cuando tienes 60 años, ¿no? Te lo va a ir subiendo cada año. Entonces, uno es la edad. La otra es el estado de la República Mexicana donde vives. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo del estado en el que vives, son los hospitales a los que puedes acceder. A pesar de que las pólizas, muchas de ellas tienen cobertura nacional, o sea, tú podrías accidentarte en otro estado que no es tu estado, pero pues se piensa que pues la mayoría de las veces que utilices el seguro vas a estar en tu localidad. Entonces, no es lo mismo el tipo de costos de hospitales que hay en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que a lo mejor un hospital en Yucatán, ¿no? Los costos son mucho menores que aquí. Entonces, dependiendo del estado donde vivas, también el seguro puede ser o no más barato o más caro. Entonces, el estado donde vivas, tu edad, el nivel de hospitales que elijas dentro de tu estado. Así como dicen que hasta en los perros hay razas, pues también en los hospitales hay niveles. Tú puedes elegir querer atenderte en el hospital más caro de tu localidad o en uno ahí más o menos, ¿no? O sea, obviamente si tú eliges el poder tener el acceso al hospital más caro, pues tu póliza va a ser más cara que si eliges uno modestito. Entonces, yo les sugiero que al elegir el hospital, elijan el que les quede más accesible para su bolsillo. Y también el que les quede realmente para emergencias, ¿no? De repente aquí en la Ciudad de México me dicen, el hospital más caro aquí en la Ciudad de México es el ABC de Santa Fe. Para nada está fácil llegar ahí si no vives ahí, ¿no? O sea, no es como que en chinga llegues de cualquier lado de la ciudad ahí. Y mucha gente me dice, es que yo me quiero atender ahí porque es el mejor. Pues sí, pero si tú vives al otro lado de la ciudad, pues en una emergencia jamás vas a llegar ahí, jamás. Entonces yo les sugiero que lo hagan de acuerdo a los hospitales que les queden más cómodos de su casa. Y eso seguramente les puede ahorrar bastante dinero. Y bueno, otra cosa muy importante es qué deducible y qué coaseguro le pones a tu póliza. Ahorita vimos el ejemplo de un deducible de 10,000 pesos con un coaseguro del 10.
Pero pues obviamente si tú dices, no, es que 10,000 pesos, cuando yo le pongo el deducible de 10,000 pesos, la póliza es más cara que si yo le pongo un deducible de 30. Entonces puede ser que si yo le pongo un deducible de 30, la póliza sea más barata, pero cuando me pase algo, en lugar de pagar 10, tengo que pagar 30. Mientras más dinero, más grande sea el deducible del coaseguro, más barata va a ser la póliza, pero más caro va a ser cuando la utilice. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio entre pues que la póliza no sea tan cara, pero también no vaya a pasar que digas, no, bueno, pero ya que me accidenté ni la usé porque no tengo ni 30,000 pesos para usarla, ¿no? Entonces es muy importante que eso se considere. Son básicamente los factores que más van a jugar en el costo de la póliza de gastos médicos. Y también, como al margen, también influye nuestro sexo. Muchas aseguradoras tienen por default la cobertura de maternidad incluida en las pólizas, y eso va a hacer que muchas veces la póliza respecto a un hombre sea mucho más cara, pues porque ellos no se embarazan, ¿no? O sea, sí les puede dar todo lo demás, se pueden caer, se pueden dar cáncer, les puede dar todo, pero no se embarazan. Entonces hay una cobertura adicional que es para mujeres que no tienen los hombres, y que eso va a hacer que la póliza, especialmente en edades pues así, donde la gente tiene hijos, sea mucho más cara para una mujer que para un hombre. Y para que se den una idea del costo, estos factores van a influir, y van a influir tanto que del rango de costo para una mujer de 30 años puede ir el costo anual de una póliza de gastos médicos entre 15,000 y 30,000 pesos al año. O sea, dependiendo qué le pongas, si le echas aguacate, puedes llegar a 30 o más. O sea, esto es un promedio, ¿no? O sea, podría llegar a más. El puro costo de la póliza de gastos médicos. Es muy importante que hagan sus números antes de elegir contratar una póliza, porque luego me dicen, no, si es que a mí el IMSS no me gusta. O sea, en el IMSS matan. Sí, bueno, a mí nunca me han matado a nadie, pero vamos a suponer que sí. Ahora, no sirve de nada que tú puedas pagar la póliza con esfuerzo y digas, no manches, porque es que yo no quiero acabar en el IMSS, y ahí le echas medio sueldo a pagar la póliza y después no tengas para pagar los deducibles y los coaseguros y los costos que no te va a cubrir el seguro. Por eso es muy importante que ustedes hagan bien su presupuesto y tomen en cuenta que este tipo de seguros están hechos para hacer más barata la atención privada, que es cara. Entonces, sí te va a salir barato. O sea, en este ejemplo que pusimos, pues de 100,000 te tocaron 20, más vamos a suponer 20 de la póliza. Pagaste 40 en lugar de 100, te ahorraste 60. Pero si tú no tienes la posibilidad de generar ese ahorro, un seguro de gastos médicos no te lo recomiendo. Si tú tienes el hábito de tener ahorro, tienes un fondo de emergencia, tienes los montos de deducible y coaseguro, y estás dispuesta a entender que la póliza de gastos médicos va a subir en promedio mínimo 10% anual, entonces es un producto para ti. Y esto también es muy importante. Si hoy la póliza te cuesta 10,000 pesos, ten por seguro que el siguiente año menos de 11 no te va a costar. Y así, cada año va a ir incrementando, porque así funcionan los seguros de gastos médicos. Mientras más riesgo tienes tú por la edad, pues más caros son. Y además también los costos de la atención médica van ligados a otros factores. Por ejemplo, va ligado al dólar. Entonces muchos tratamientos, máquinas se compran en dólares. Entonces, si hay algún tema ahí con el dólar, los seguros de gastos médicos pueden subir su costo. Si tú estás acostumbrada a atenderte en un hospital privado, pues probablemente tú quieras seguir atendiéndote en un hospital privado, y aunque te lo incrementen, pues vale la pena para ti contratarlo. Pero si tú no puedes aguantar incrementos de costos de 10, ha habido incrementos por año de hasta el 30% en una póliza de gastos médicos, entonces mejor hazte un fondo de emergencia por si tienes que entrar al IMSS, porque muchos de los problemas que me dicen de las instituciones públicas es que no hay medicamentos, es que no hay, está la infraestructura de hospital, pero pues no hay medicamentos. Bueno, pues si tú no puedes pagar una póliza de gastos médicos ni sostenerla en el tiempo, mejoraste un ahorrito por si tuvieras que llegar al IMSS, pues tú te puedas pagar tus medicamentos, ¿no? Porque sinceramente hay que ser muy realistas con este tema. Yo soy súper pro seguros, y yo les puedo decir que a mí me encantan los seguros de todo tipo, y estoy a favor de los seguros de gastos médicos siempre y cuando los puedas pagar, y siempre y cuando dentro de tu presupuesto estés consciente que vas a tener que pagar todos estos gastos, porque así funciona el seguro. Y bueno, pues como vimos hace ratito, pues hay un rango de costo que podría ser de 15,000 a 30,000 en una mujer de 30 años, pero pues digamos que ahí ya dependiendo de cada edad va a ser el costo y de cada aseguradora. Por lo que les sugiero siempre que ustedes, si van a cotizar un seguro de gastos médicos, lo hagan a través de un broker de seguros.
Si no tienen uno, obvio, aquí estoy yo o está Gal que nos pueden escribir, pero si ya tienen uno de confianza, se lo sugiero bastante porque los brokers de seguros, la peculiaridad que tenemos es que tenemos acceso a más de una aseguradora. Eso lo que te va a permitir es poder comparar precios. Y les voy a dar el ejemplo más simple. Les decía hace rato que la cobertura de maternidad está a fuerza incluida en algunas aseguradoras. En mi caso particular, en mi situación, yo no quiero tener hijos. Entonces, a mí me acomoda más una aseguradora que me permita quitar la cobertura de maternidad porque yo no voy a pagar algo que no necesito. Ahora, si tú al contrario dices, yo quiero ser mamá y quiero la mejor cobertura de maternidad, pues la única manera de garantizar que es la mejor cobertura de maternidad es que acudas con una persona que pueda mostrarte varias opciones con la cobertura de maternidad, ¿no? Entonces, por eso se los sugiero. Somos muchísimos agentes de seguros en el país. Digo, no todos trabajan para más de una aseguradora, pero bueno, búsquense un broker, hay muchísimos también, para que puedan comparar y puedan ver opciones de acuerdo a su presupuesto. Pero pues ya váyanse con la idea de que para 30 años empiezan en 15,000, ¿no? Entonces, pues échenle cálculo a su presupuesto ahí. Y bueno, pues eso es lo que les quería platicar acerca del seguro de gastos médicos mayores. Espero que la información les haya sido de utilidad y que con esto que les platiqué puedan tener un poquito más de información para que al momento de meditar si quieren o no comprarlo, puedan decidir y al momento de elegir el seguro, si es que deciden comprarlo, pues tengan un poquito más de argumentos para poder elegirlo o al menos poder ver qué preguntarle a la persona que les está ofreciendo el seguro de gastos médicos. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes como cada miércoles. Los invito a seguirme otra vez en mis redes sociales como cada miércoles. Recuerden que estoy en Facebook y en Instagram como Gal Asesores y en TikTok como Gaby de Gal. Y pues bueno, nos vemos aquí la siguiente semana. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!